Este podcast tiene lenguaje explícito y las opiniones son mías. Acá, piba afrocuom. Poco se tiene presente lo violento que es no tener dónde caerse muerto. Poco se piensa en esa violencia que no te permite tener pan sobre la mesa o un techo que te proteja de la lluvia y el frío. Desde Buenos Aires, pero no desde Capital. De allá, del otro lado del riachuelo. Ese famoso conurbano de zona sur, ¿viste? De ahí vengo. Acá, piba afrocuom. Esto es Cabecita Negra, un podcast para poner el racismo argentino sobre la mesa. Yo no pasé una infancia o una adolescencia donde me haya faltado. No me tocó. Mi mamá sí. Ella es la segunda de 7 hijos e hijas. Nació y se crió en el segundo cordón del conurbano de Buenos Aires, en una casilla de madera, chapa y cartón. Mi abuela limpiaba casas todo el día y mi abuelo trabajaba de la changa que tuviera en el momento. Así que mi mamá tuvo que hacerse cargo desde muy chica de las cosas de la casa y del cuidado de sus hermanitos y hermanita. Me imagino que sabés el gran laburo que es cuidar infancias y una casa. Justamente por eso mi mamá dejó el secundario, porque no podía con todo, no le dio la cabeza. Cuando fue un poco más grande retomó sus estudios, se anotó en una escuela nocturna y se egresó. Es de las pocas y pocos de la familia que terminó el secundario, y tengo el orgullo enorme de decir que también es la primera en llegar a cursar y terminar un terciario. Gracias a Dios, como a ella le gusta decir, hoy en día labura de lo que estudió y eligió. Ni mi abuela ni mi abuelo llegaron a terminar el primario, trabajaron desde muy chicos. El primer trabajo de mi abuela fue a los 7 años. Empezó cuidando un par de bebés gemelos y le pegaban un caballito, que eran 5 centavos, o un barquito, que eran 10. A los 14 años se vino desde Chaco para Buenos Aires. Mi bisabuela ya había hablado con una familia para que mi abuela trabajara en su casa cama adentro, siempre trabajando. Hay un discurso que abunda y es que el pobre es pobre porque quiere. Y yo digo, mirá si mi abuela no habrá pasado noches y días enteros trabajando para dejar de serlo, fregando pisos, limpiando mugre ajena, todo viviendo y descansando en una casa sin las condiciones necesarias ni para vivir ni para descansar. Si esa famosa meritocracia existiera o funcionara para personas como ella, ya sería millonaria. Eso poco que te compartí de mi familia es solo una historia, una de las tantas que abundan en Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, más de la mitad de la población hoy no puede cubrir los gastos básicos para vivir. Y esto no es todo. Se calcula unas 5 millones de personas viven en uno de los 5.687 barrios populares o asentamientos que hay en Argentina. Estos barrios, en su mayoría, no acceden formalmente a la energía eléctrica, no tienen agua corriente, cloacas ni acceso a las redes de gas natural. En la ciudad de Buenos Aires, cuando te bajás en la última parada del subte C y subís a la superficie, en la estación de Retiro, al toque te chocás con una cantidad enorme de gente. Gente que está vestida súper pitucona, turistas que seguro se alojan en el Sheraton o en alguno de los hoteles más chetones, que son los que están en esa zona. Pero también hay gente que tiene un uniforme de obrero, todo manchado de cemento o barro. En Retiro, la arquitectura más cara y refinada convive con decenas de puestos ambulantes que venden la más rica chipa que vas a comer en tu vida. Y en una de esas, capaz que algún vendedor ambulante también te ofrece unos anteojos de sol para protegerte la vista. Pero ojo, que ni esos anteojos, ni esos caros edificios pueden tapar la vista del enorme barrio Padre Mujica, o como algunos la siguen nombrando, la Villa 31. Este barrio se creó en la década del 30, porque los obreros empezaron a construir sus propias casas en la zona, aprovechando la cercanía con el puerto, claro.
Con el pasar de los años y la llegada de inmigrantes y migraciones de otras provincias, el barrio fue creciendo y creciendo, a pesar de las faltas de políticas públicas que mejoraron sus condiciones de vida. El periodista Nahuel Lag es autor de Papelitos, 78 historias sobre un mundial en dictadura. En esta investigación, Nahuel explica cómo fue el plan de la dictadura para erradicar la Villa 31 y le pedí que nos lo relate. El plan de erradicación de villas, encabezado por la dictadura cívico-militar en la ciudad de Buenos Aires, tuvo como puntapié la ordenanza 33.652 de abril de 1977, dictada por el interventor militar de la capital federal, Osvaldo Cacciatore. También hubo un capítulo de erradicación para Rosario, que fue otra de las sedes del Mundial. Pero volviendo a la capital, el brazo ejecutor del plan de erradicación fue el titular de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo del Chiopo, que decía que había que merecer vivir en la ciudad. El plan de erradicación tenía 3 objetivos: congelar el crecimiento de las villas, erradicarlas para alcanzar el ordenamiento social y urbano, y desalentar de forma violenta la resistencia y la organización que había en esos barrios. Con ese plan, las topadoras de Cacciatore avanzaron sobre la Villa 29 en el Bajo Belgrano, la 30 en Colegiales, la 31 en Retiro y la 40, ubicada en Avenida Córdoba y Jean Lloré. El objetivo de la dictadura era mostrar una imagen de país sin pobreza en la capital, y en ese sentido hubo un caso particular que es el de la Villa 15, en el sur de la ciudad, entre los barrios Lugano y Mataderos, donde la dictadura decidió levantar un muro que le terminó dando el nombre a ese barrio, que hoy lo conocemos como Ciudad Oculta, porque por ahí pasa la Avenida del Trabajo, que era uno de los caminos que las autoridades extranjeras, los seleccionados y los turistas tenían para trasladarse desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el centro de la ciudad. Las cifras oficiales dicen que para diciembre de 1978 quedaron solo 2.000 personas en la 31. El objetivo de la erradicación no fue solo limpiar la imagen de la zona. O sea, obvio que los jugadores de fútbol extranjeros no debían ver desde los balcones del Sheraton tal nivel de pobreza. También era una estrategia para desarrollar el negocio de las inmobiliarias privadas. La Municipalidad de Buenos Aires sigue empeñada en su tarea de erradicar en los próximos 5 años las villas de emergencia del ámbito metropolitano. Uno de los últimos operativos se cumplió en un sector de la zona de Retiro, donde cientos de familias tienen asentadas sus precarias viviendas. En este caso, la Intendencia Municipal respondió al pedido de quienes solicitaron su traslado a terrenos propios y en muchos casos a viviendas costeadas con su esfuerzo propio. En los 90, los vecinos y las vecinas organizados volvieron a demostrar su resistencia enfrentándose a las topadoras que mandó Jorge Domínguez, el intendente municipal del momento. El plan de Domínguez era construir una autopista. Desalojos en la Villa 31. El presidente Carlos Menem consideró que hay un trasfondo político detrás de la huelga de hambre que realizan sacerdotes en apoyo a los habitantes que fueron desalojados de la villa para dar curso a la construcción de la nueva autopista. En la Villa 31 de Retiro viven unas 1.500 familias que con sus viviendas obstaculizan el trazado de una nueva autopista que el gobierno, aún con violencia, intenta garantizar su continuidad. Estábamos durmiendo, han venido, han empezado a golpear las puertas y luego las han empezado a tirar los chicos, han empezado a gritar porque ya están asustados. ¿Quiénes son los que van a defender los derechos de las personas? ¿Quiénes son ustedes para golpear y agredir mujeres y niños? Que dé la cara algún funcionario municipal. En ese contexto nació y se crió César Sanabria, arquitecto y docente de la UBA. César creció en un barrio que para ojos de muchos solo puede destacarse el hacinamiento, la pobreza y sobre todo la marginación. Para esos muchos, la solución es que no exista. Quienes siempre fueron muchos y cada vez son más son las personas como César, que sueñan y se organizan con la vecinada para que todos, todas y todes tengan acceso al buen vivir. El César logró estudiar y recibirse de arquitecto, pero hasta acá llego. Ya me escucharon hablar una banda y es momento de que lo escuchemos a él. Mi nombre es César Luciano Sanabria, vivo en la Villa 31 de Retiro. Hoy se llama Barrio Padre Carlos Mujica y es un barrio que es muy humilde, es un barrio carenciado. En Argentina existen más de 5.600 barrios populares
y este en especial, bueno, tiene casi 100 años de historia. Nací en una familia muy pobre, muy humilde. Mi papá edificó, digamos, nuestra vivienda con sus propias manos, fue albañil toda su vida, ¿no? Y bueno, yo me crié en este contexto humilde, acá en el barrio, con una casita muy modesta. Che, y contame, ¿quiénes forman parte de tu familia? Tengo mi mamá, que se llama Ramona Sanabria, ella tiene 63 años, se jubiló hace muy poco tiempo, ella toda su vida fue empleada doméstica, ella no sabe leer ni escribir, solo sabe hacer su firma. Bueno, mi papá falleció cuando yo era adolescente, me enseñó el oficio de la albañilería, y bueno, tengo mi hijita que se llama Aitana Aramis Sanabria, y tiene 7 años. Escúchame, César, ¿y en algún momento te trataron distinto por ser de la Villa 31? Yo en un principio negaba de dónde venía o dónde vivía, porque me sentía incómodo, ¿no? Con decir, digamos, que venía de una villa de emergencia. Eso era cuando era mucho más joven. Ahora yo, nada, lo digo con orgullo. Tengo mi corazón en el barrio, en la Villa 31, y yo me siento muy orgulloso, ¿no?, de decir cuáles son mis orígenes. Antes pasaba que también uno, cuando iba a buscar trabajo, quizás se negaba o ponía otra dirección, ¿no? Porque el empleador, al ver, digamos, que uno vivía o vive en un asentamiento, ya el sesgo se incrementaba, ¿no? Pero eso fue dejándose de lado, sigue existiendo, no te lo voy a negar, pero no como era antes, ¿no? Ya los tiempos van cambiando y evolucionando. Me estabas contando que tu mamá Ramona no llegó a aprender a leer ni a escribir. ¿Vos cómo empezaste a estudiar? Yo hice todo mi ciclo educativo en una escuela del barrio, y yo salí con una orientación bachiller de ese establecimiento. Entonces me costó mucho, sobre todo el ciclo básico común. Yo no venía con una base técnica, entonces me costó mucho, digamos, las materias que tenían, digamos, ese contenido técnico. Y después del bachiller, ¿cómo supiste que querías seguir estudiando? A mí, desde chico, me interesó siempre la construcción. Mi papá fue albañil toda su vida, me enseñó el oficio de la construcción, y ahí es donde nació, digamos, el amor hacia la construcción. Yo tenía, digamos, la ilusión de poder seguir adelante, de poder recibirme, no solo por mi sueño personal, sino también por el sueño colectivo de decir, bueno, el día de mañana, y cuando ya tenga el título bajo el brazo, poder tener las herramientas para urbanizar mi barrio, ¿no? Ahora que hablamos de un barrio y no de una villa, ¿ese cambio también está acompañado de más acceso a la educación para las juventudes que viven acá en el barrio? La realidad de los jóvenes en los barrios populares es bastante dispar. Hay pocos jóvenes que pueden llegar, digamos, a estudiar alguna carrera universitaria, ¿no? Lo bueno es que ya hay más jóvenes que llegan, digamos, a ese grado, digamos, de poder acceder o de poder estudiar, digamos, una carrera, y eso es buenísimo. Te digo que es dispar porque muchos jóvenes dejan el secundario, ¿no? Sobre todo en barrios populares, porque tienen familia muy temprana edad y tienen que ir a buscar trabajo para mantener la familia. Y bueno, y algunos otros jóvenes, por el contexto mismo social, dejan de estudiar. Creo muy fuerte en la educación pública. Yo la veo como una herramienta muy útil a la hora de democratizar el acceso al estudio. De más está decir que es un derecho, ¿no? Pero que sea pública, ¿alcanza? La educación es una herramienta fundamental que es el eje transformador para cambiar la realidad de los barrios. Por ahí pasa la transformación, por la educación. Acá tenemos el privilegio de tener el Ministerio de Educación de Ciudad. Aunque la universidad pública es gratuita, uno tiene que
comprarse los libros y los materiales, ¿no? Para la presentación, digamos, de proyectos, maquetas y ploteos, ¿no? De planos y otros elementos. Así que bueno, me costó muchísimo la carrera. Yo tenía que recurrir a los centros de estudiantes a solicitar algún tipo de beca o ayuda. Y lo que hacía también era reciclar, ¿no? Las maquetas, reciclaba y las volvía a reutilizar los materiales de esa maqueta para poder realizar una nueva. Mientras escuchaba a César se me hizo imposible no sentirme identificada, más cuando hablaba de Ramona, su mamá. La mamá de mi papá ni una firma sabe hacer, solo hace una cruz porque es lo que le sale. César, a diferencia mía, sí vivió lo que es la pobreza, pero lo que sí tenemos en común, más allá de compartir la falta de recursos que tuvieron nuestras familias, es la oscuridad de nuestras pieles. Y casualmente o no, cuando se piensa o se habla de pobreza, siempre está asociada a pieles como la nuestra. Y no porque no existan personas con piel blanca que sean pobres, obvio que las hay. De lo que hablo es del estereotipo que vive en el imaginario colectivo sobre la pobreza, que responde a negro igual a pobre. ¿Será que los negros no se esforzaron tanto como para salir de la pobreza? ¿El pobre es pobre porque quiere? Mi vieja no deseó ni eligió ser pobre. Mi vieja era pobre porque mi abuela y mi abuelo eran pobres. Mi abuela y mi abuelo fueron pobres porque mis bisabuelos y mis bisabuelas también eran pobres. Puedo seguir y seguir, pero no hace falta. Ninguna de ellos y ellas en algún momento quiso vivir la falta de comida, la falta de luz, la falta de agua, la falta de un techo que los cuide de la lluvia. Todos los días trabajaban hasta el cansancio para intentar que no faltara el plato de comida en la mesa. La pobreza se termina heredando de generación en generación. Es un círculo vicioso del que no puedes escaparte por más que quieras. César y mi mamá lograron romper con el círculo de no poder estudiar y el no poder tener un trabajo registrado. ¿Eso significa que nuestras familias no trabajaron lo suficiente para salir de la pobreza? Cuando hablamos de pobreza, tenemos que tener presente que es una estructura sólida que te limita y condiciona a subsistir al día a día. Para que realmente exista una igualdad de condiciones, los derechos y las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. No se puede salir de ahí mientras te la peleas con el techo que te llueve o cuando no tenés cloaca y se te inunda la calle y la casa. Si digo que no me emocioné haciendo este episodio, miento. Estoy muy contenta de que la voz de César Sanabria sea escuchada. No solo se tomó el tiempo de contarnos su vida, sino que también sigue trabajando para mejorar su barrio y la vida de las personas que viven en él. Gracias también al periodista Nahuel Lag por todo su trabajo de investigación y por brindarnos su testimonio. Esa, bien ahí que llegaste hasta acá. Estoy segura de que me terminaste odiando o amando. No hay punto medio para esto. Te dejo el único Instagram que manejo, @pibaafroquom, por si te pinta llenarme de amor o puteadas. Cabecita Negra es una idea original de Piba Afroquom presentada por el programa Sondap de Spotify y producida por Parque Podcast. En la coordinación general tenemos a la Arlen Buchara, quien produce, corrige guiones y asiste en la dirección de voz es Lucila Lopardo. El diseño de sonido y dirección va de la mano de Paula Manini. Rubén Ordóñez es el encargado del mastering y la Rocío Frigerio es quien diseña el arte de la serie. Gracias a vos, Cabecita, por escuchar y estar.